Muy bien, buenas tardes con todos y todas. Vamos a empezar. Bienvenidos a este evento. El día de hoy vamos a hablar acerca de cuál es el error más grande en el diseño de máquinas. Muy bien, entonces antes de empezar con el tema de fondo, me presento. Mi nombre es Carlos Nina Ochoa. Soy CEO de la empresa J2MEC. Somos una empresa que se dedica precisamente al diseño de maquinaria. Hacemos diseño mecánico, hacemos cálculo de ingeniería y además de eso también realizamos capacitación profesional. Entonces, en nuestra experiencia hemos atendido a múltiples clientes que buscan enfrentar el desafío de crear un nuevo producto o una nueva maquinaria para su línea. Entonces siempre está esta consulta permanente en el aire cuando conversamos con los clientes, cuando entregamos los equipos, dónde es que suelen ocurrir la mayor parte de los conceptos que quizás estamos cerrando muchas veces, equivocándonos cuando pensamos en diseño mecánico. Hay algo que escuchamos muy a menudo y eso es justamente la razón de este evento, es que queríamos explicar, dejar de alguna manera sentado, documentar que hemos identificado que hay un error que la gente está cometiendo muy a menudo. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de eso más adelante. Bien, entonces, pensemos, ya que les explico el contexto dentro del cual estamos desarrollando este cuestionamiento. ¿Qué imaginamos cuando pensamos en diseño de máquinas? Normalmente cuando pensamos en esta actividad, eh, la gente se imagina, ¿no? Un grupo de personas frente a una computadora, creando modelos tridimensionales de piezas, ¿sí? En un software, ¿sí? Elaborado, ¿no? Complejo. Y eso no es mentira, ciertamente. Buena parte del trabajo de diseño pasa por un software de este estilo, ¿no? Y esta labor de crear los modelos 3D, por supuesto que es muy importante y tiene que hacerse por una persona bien capacitada, por un profesional, eh, y con una herramienta también que sea de calidad, ¿no? O sea, un software adecuado. El tema viene cuando muchas personas llevan eso muy al extremo, es decir, y nos pasa mucho con clientes o con personas que trabajan con nosotros, ¿no? Sobre todo los más jóvenes. Eh, piensan que el diseño, piensan en el diseño de una forma un poco más cinematográfica, ¿sí? Como esta imagen que vemos, ¿no? De este personaje que tiene una interfaz muy compleja, ¿sí? En la cual uno tiene que crear un producto en un periodo muy corto de tiempo. Y con la idea de que esta interfaz nos va a ayudar a hacerlo muy rápido y casi sin ningún esfuerzo. Y ese justamente es un parte del problema que hemos identificado. Muchas personas consideran el diseño de esta manera, ¿sí? Y, y lo que pasa en la realidad es que ciertamente hay un conjunto de herramientas que, bueno, que funcionan de esa manera, que nos permiten eh, crear productos en función de usar su interfaz, ¿sí? Este, por ejemplo, lo que ven en pantalla es un pequeño resumen de algunas marcas conocidas, ¿sí? No son todas, por supuesto. Estas son la mayoría, quizás son las primeras que nos vinieron a la mente cuando pensamos en este webinar. Eh, la mayoría de ellas, como podrán ver, las que están en la parte superior, son herramientas de modelado 3D, ¿sí? CATIA, SolidWorks, Creo, que antes se llamaba ProEngineer, ¿no? NX, Siemens NX, Solid Edge, Inventor, etcétera, ¿no? Fusion 360. Son programas CAD que nos permiten modelar piezas mecánicas, por supuesto, ese es su objetivo. Hay algunos más, como pueden ver ahí, Blender, que no es propiamente un software mecánico, pero tiene muchas funcionalidades también para ser renderizados, tiene una serie de ventajas, ¿no? Entonces,
Los programas que ven un poco más abajo o a la mitad de la lista son programas de cálculo matemático, ¿sí? Son herramientas que nos permiten hacer cálculo analítico, que también es parte del diseño en sí mismo, ¿no? Y la última parte son softwares ya de análisis por elementos finitos, ¿sí? O digamos, no necesariamente elementos finitos, sino de cálculo numérico en general, ¿sí? Son software de cálculo numérico. Algunos lo que ven ustedes aquí son software comerciales, ¿sí? Uno los adquiere, tienen una licencia o una suscripción en todo caso. Y algunos otros son del tipo open source. Son software que no tienen una licencia comercial como tal. Eso es algo de lo que hemos hablado también en otro video en nuestro canal de YouTube. Sí, los invito a que nos puedan seguir en el canal de YouTube. Eh, entonces, los programas que solemos usar, y esto puede ser muy variable, por supuesto, por cada industria, ¿no? Los programas que solemos usar, de alguna manera apoyan el proceso de diseño, nos dan ciertas ventajas, ¿sí? Eh, pero no siempre determinan todo lo que implica hacer un diseño mecánico, ¿sí? De hecho, como lo hemos dicho anteriormente, estos son herramientas, ¿bien? Entonces, si ampliamos un poquito más ese concepto de herramienta, vamos a poder llegar al punto de lo que queremos transmitirles el día de hoy en este breve webinar. Pensemos en la herramienta. Todo esto que vemos aquí son herramientas digitales, por supuesto, porque son programas, son software. Entonces, si llevamos esto a otro escenario, un poco más común, probablemente, pensemos en una herramienta distinta, algo que todos podemos conocer, ¿sí? Todos aquí pueden usar un lápiz, ¿sí? Todos pueden usar un lápiz, todos ustedes son profesionales, están aquí por eso, saben usar un lápiz, ¿sí? Y con alta probabilidad saben usar también Microsoft Word, ¿sí? Este procesador de textos. Entonces, ambas herramientas, una física y una digital, nos permiten escribir, ¿sí? Las dos cosas sirven para escribir. Sí, bueno, son herramientas de escritura. La pregunta es, conocer esa herramienta de escritura, conocer cómo usar un lápiz o cómo usar Word, ¿me convierte en un escritor? ¿Me convierte en una persona capacitada para escribir una novela completa? ¿Sí? O una serie de novelas, en todo caso. Pensemos en esto. Todos usamos la herramienta, ¿sí? Pero ¿cuántos podrían escribir una novela? ¿Cuántos podríamos escribir como Mario Vargas Llosa? Nosotros estamos en Lima, Perú. Entonces, este autor es especialmente un orgullo para nosotros, ¿no? Tenemos esa habilidad todos, a pesar que sabemos usar la herramienta, probablemente muchos de nosotros usemos Microsoft Word mejor de lo que lo usa Mario Vargas Llosa, probablemente, ¿no? Pero, ¿tenemos esa capacidad de escribir una novela? Esa es la pregunta. ¿Qué piensan ustedes? Pongamos un ejemplo eh, distinto, ¿sí? Eh, Todos aquí probablemente pueden usar un martillo, ¿no? O lo han intentado alguna vez, con mayor o menor éxito, ¿no? Bueno, la ingeniería no necesariamente trata de trabajo directo, manual, permanente, pero sí es bueno que todos sepamos usar algunas herramientas básicas. Digamos que todos pueden usar un martillo. ¿Saben para qué sirve? ¿Cómo funciona? Y digamos que podemos colocar un clavo de manera decente, ¿sí? Entonces, esta acción, esta herramienta, este buen uso de la herramienta, sería suficiente para que podamos armar, por ejemplo, un ropero, un closet, como el que vemos en la imagen, ¿sí? Estaríamos en la capacidad de crear una obra completa, un trabajo completo de estas características, simplemente dominando una herramienta, ¿sí? Entonces, ustedes ya se imaginan más o menos por dónde va este razonamiento, ¿no? Entonces, siguiendo la línea de este razonamiento, ¿alguno de ustedes puede usar un programa de modelado 3D? ¿Sí? La respuesta aquí puede ser muy variada. Puede que ya sepan usar un programa de modelado 3D o puede que nunca hayan entendido la necesidad de usarlo, ¿sí? Y no está mal, o sea, perfecto. Pero la pregunta es, si ustedes saben usar una herramienta de modelado 3D, eso implicaría
que podemos diseñar máquinas? ¿Sí? ¿Me dejo entender? O sea, saber usar Word nos convierte en escritores. Saber usar un martillo nos convierte en carpinteros. ¿Sí? Eh, Notemos esto. Las herramientas son necesarias para cualquier persona profesional, experto en un oficio, ¿no? Pero las herramientas no hacen al experto. Y el dominio de una sola herramienta no es suficiente para llevar a cabo una labor que claramente tiene un conjunto de etapas mucho más amplias. ¿Sí? Entonces, el modelado 3D, y quiero que esto quede muy claro, no quiero que me lo interpreten, perdón, el modelado 3D es una herramienta muy importante y se hace por personas, esta labor la hacen personas profesionales, muy capacitadas y tienen que estarlo, ¿sí? Y es indispensable en el diseño el día de hoy, ¿sí? Así como el día de hoy también nadie escribiría una novela probablemente con un papel y un lápiz, ¿no? O nadie haría una obra de carpintería solo con un martillo y no usaría ninguna herramienta sofisticada, ¿no? El día de hoy hay tecnología, entonces hay que usarla. Pero no quiere decir que usar tecnología y las herramientas más sofisticadas sea suficiente, ¿sí? No hemos llegado al punto que las máquinas se diseñan solas, ¿de acuerdo? Entonces, una herramienta como el modelado 3D sería todo lo que necesitamos para diseñar máquinas. Esa es la pregunta. Entonces, para poner un poquito más de contexto, miren, este es un esquema muy a grandes rasgos del diseño del proceso de diseño mecánico. ¿Sí? Este es un autor muy conocido. Ullman es una imagen de este autor. La primera etapa habla acerca del descubrimiento del producto. ¿Sí? Son 6 etapas, según Ullman. La primera es el descubrimiento del producto. ¿Qué quiere decir? La primera etapa consiste en que nos demos cuenta que necesitamos un producto. Que nos demos cuenta de que hay algo que debe cubrirse, que necesita ser resuelto. ¿Sí? Es entender quién tiene el problema y cuál es el problema. ¿Sí? Básicamente es eso. Esa es la primera etapa. La segunda etapa es la planificación del proyecto. Digamos que hemos encontrado realmente que hay un problema. Nos hemos dado cuenta de que podemos resolverlo probablemente. Entonces empezamos a planificar, ¿sí? Pero no planificamos la fabricación de la máquina, ¿sí? Todavía no. En esta etapa lo que planificamos es el proceso de diseñar la máquina, ¿sí? De llegar a un punto en que podamos saber en detalle cuáles son los pequeños pasos y detalles y dificultades que vamos a encontrar. Esa planificación es la que tenemos que hacer primero. Planificamos el proceso de crear la máquina. Luego viene la definición del producto. Es cuando ya la idea que tenemos de esa necesidad que nos hemos percatado, que hemos analizado, es cuando empezamos a proponer, ¿sí? Detalles técnicos de qué necesita hacerse para conseguir el resultado que queremos, ¿sí? En esta etapa es cuando empiezan a crearse las especificaciones técnicas, ¿sí? En la definición del producto, ¿sí? Luego viene el diseño conceptual, el cuarto bloque en esta gráfica. Es cuando empezamos a desarrollar posibles soluciones al problema. Conceptos de máquinas, ¿sí? Opción 1, opción 2, opción 3, opción 4. Diferentes ideas de máquinas que hacen lo mismo, ¿sí? Y aquí me detengo un momento. ¿No les ha pasado a ustedes? Quizás conocen a alguien que trabaja en diseño, ¿no? O probablemente son ustedes, que llega un día a la oficina y dice, oigan, vamos a diseñar esto así, ¿no? He amanecido inspirado, inspirada, ¿no? Y pues hoy día, no sé, derramé el café y vi una mancha y me hizo pensar en este concepto de máquina. ¿De acuerdo? Alguna cosa así. Y ok, la gente empieza a trabajar, el equipo desarrolla esto, vamos para esta idea, ¿no? ¿Qué pasa si mañana la mancha de café es distinta? Y uno se inspira en otra cosa y dice, pero esta idea que es mejor que la que tenía ayer, ¿sí? Esto yo sé que es un poco exagerado, por supuesto en ingeniería no se cambia tanto las cosas de un día para otro, espero que no les pase eso a ustedes, ni siquiera de cerca. Pero piensen en esto, si esto fuera de esa manera así de exagerada, ¿cómo podemos saber que una persona, por muy experta que sea,
por muy buena que sea en su ámbito, ¿cómo sabemos que la primera idea que se le ocurrió es la mejor? Solo porque es una persona con experiencia en el ámbito podemos afirmar que la primera idea que se le ocurrió fue la mejor. En realidad, cuando hablamos de diseño conceptual, necesitamos decir, ok, tengo una muy buena idea que he extraído de una mancha de café. Necesito cuatro más de esas, o cinco, o tres, ¿de acuerdo? No podemos simplemente decir, voy a trabajar esto en base a mi inspiración o a mi estado emocional del día de hoy, ¿de acuerdo? Por supuesto que tenemos que producir las cosas, pero para hacer esto tenemos que usar algo que a veces no nos gusta mucho, que son herramientas metodológicas. Tenemos que poder producir ideas, conceptos, soluciones, estemos o no inspirados o inspirados. ¿De acuerdo? Tenemos que llegar y decir, bueno, hagamos esta serie de pasos para conseguir estas opciones, esos conceptos que estamos buscando. ¿Sí? Entonces, eso pasa en diseño conceptual. Volviendo a la gráfica. La siguiente etapa es el desarrollo del producto. Ese momento propiamente es donde se hace la mayor parte de la ingeniería de un producto. ¿Sí? En el desarrollo del producto. Ahí es cuando empezamos a hacer los análisis por elementos finitos, cuando hacemos los planos, ¿no? Si hay que hacer prototipos, lo hacemos en ese momento, evaluamos los prototipos, etcétera. Ese es recién el proceso que probablemente la mayoría de ustedes conocen como el diseño, ¿sí? Pero noten que hay muchas más etapas atrás en las que muchas veces no participamos. Y ese es a veces el problema que, por el cual mucha gente lo ve de esta forma, ¿no? El diseño es modelado 3D. No es que sea todo el diseño. Lo que pasa es que ese es el área, el momento en el que la mayoría empieza a trabajar. ¿Sí? En teoría, cuando uno empieza a trabajar en un diseño a nivel de ingeniería, tendría que solicitar a la persona que está encargada en el trabajo una especificación técnica. ¿Ustedes les entregan especificaciones técnicas cuando empiezan a trabajar en un producto, en una máquina? ¿Les entregan un plano de diseño cuando empiezan a detallar? Si ustedes son fabricantes, probablemente habrán recibido un plano de diseño, ¿no? Una serie mínima de lineamientos para empezar a hacer su labor, ¿sí? Yo sé que hay muchas maneras de trabajar. Hay algunas que son más eficientes que otras. No podríamos decir que hay una manera absolutamente buena. Hay muchas buenas prácticas, sí. Pero en general uno tendría que empezar con una especificación técnica. Si no, ¿cómo haces ingeniería? Si no sabes cuál es el punto al que tienes que llegar. ¿Sí? Entonces, luego del desarrollo del producto viene el soporte del producto. Según Goldman, esta es la última parte del proceso de diseño, que tiene que ver con alguna forma de mantenimiento, digamos, ¿no? Si uno está lanzando un producto al mercado como fabricante, tiene que ser responsable del mantenimiento, de pues recopilar información del producto para incluirla en mejoras potenciales en las siguientes versiones del producto. Como ustedes saben, un producto nunca está terminado de hacer, casi nunca. ¿Por qué? Porque hay que hacer versiones nuevas, hay que hacer mejoras, los contextos cambian, los mercados cambian, las necesidades de los clientes cambian, entonces hay que adaptar el producto también a eso. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿dónde es que entonces viene a aparecer el modelado 3D? ¿Dónde creen ustedes? El modelado 3D empieza a aparecer en el diseño conceptual. Y es más, eso es opcional. Y digo que es opcional porque hay muchas formas de crear diseños conceptuales, ¿sí? Como hay muchas formas de crear prototipos, ¿sí? Entonces, no voy a andar mucho en el tema de los prototipos, pero ese es, digamos, el momento del diseño en que empezamos a usar el modelado 3D, por lo menos el modelado 3D como lo conocemos nosotros a nivel de ingeniería, ¿no? Me refiero a usar un programa de diseño paramétrico, ¿sí? Hay esquemas digitales de crear conceptos que se usan en etapas más tempranas. Pero digamos que si alguno de ustedes o alguno de ustedes trabaja en la parte de desarrollo de modelos 3D, entonces lo más probable es que estén trabajando en la etapa de desarrollo de producto. ¿Sí? Es más improbable que estén trabajando en la etapa de diseño conceptual, a menos que estén trabajando del diseño por completo, del diseño desde el principio. Eh, Rara vez,
a nivel de ingeniería se trabajan las etapas previas porque eso corresponde a la concepción en sí misma del producto, ¿sí? Pero eso justamente es diseño, ¿sí? Es pasar por todas estas etapas, ¿no? Si bien es cierto, también hay un concepto de diseño de ingeniería como tal, que está más enfocado en el desarrollo del producto. Hay toda una serie, como ustedes ven, de etapas que hay que enfrentar cuando uno está trabajando en un proyecto, ¿sí? Hay que saber toda una serie de herramientas, pasar por esos procesos como les mencionaba, y uno tiene que conocer una serie de detalles necesarios para llegar siquiera al punto de tener un modelo 3D que hacer, ¿sí? Porque si ustedes han tenido que enfrentar solos algún reto, digamos, de diseño, lo más probable es que hayan tenido la tentación de sentarse frente a una computadora, encender un programa de modelado 3D y preguntarse por dónde empieza. Y se han sentido la duda o el vacío de decir, ¿y ahora qué modelo? Empiezo con el bastidor, pero y luego pongo una palanca aquí, y luego el mecanismo va a ser esto. ¿Y por qué debo poner una chumacera? ¿Y por qué debo poner un rodamiento? ¿Por qué no pongo un buje? ¿Por qué esto no puede ser rectangular? ¿Por qué esto no puede ser una viga? ¿Por qué no puede ser un tubo? ¿De qué sección tendría que ser? ¿Qué es mejor? Cuando empezamos a detallar esas cosas, nos damos cuenta que hay un pequeño vacío, ¿sí? Y a veces no es tan pequeño. Hay muchas cosas detrás que no hemos hecho. Es normalmente esa fricción que encontramos en ese instante, esa falta de ideas, es porque no hay un trabajo previo. Porque el diseño es mucho más amplio que solo moler en 3D. Acá hay una serie de conceptos que podríamos hablar muy rápidamente, pero son muchos más, ¿no? Bueno, los conceptos de diseño por manufactura, diseño por costo, son básicamente criterios que se aplican al final, ¿no? El uso de matrices de morfología, por ejemplo, ¿no? El uso del método TRIZ, los parámetros de Alt-Schulert, y una serie de metodologías que nos permiten crear conceptos para que cuando tengamos que sentarnos ya en el momento de diseñar algo, modelar algo en 3D, ya sepamos qué hacer. Ya tengamos una especificación, ya sepamos que la máquina que vamos a diseñar tiene tal capacidad. Ya sabemos no solo eso, porque eso se puede decir muy fácil. Yo quiero que mi máquina produzca 20 toneladas de algo. Eso se puede decir, una persona comercial te lo puede decir. No, necesitamos que produzcan esto, ¿no? La pregunta es, una pieza específica de tu máquina, el bastidor, ¿qué carga va a soportar? No va a soportar 20 toneladas. 20 toneladas es la producción diaria de repente, o por hora, no lo sé, depende de la máquina. Pero ¿cuál es la carga efectiva sobre cada una de las 4 patas del bastidor? Supongamos que tenga 4 patas esta máquina. ¿Cuánto es? Entonces, en esas definiciones es donde vemos, cuando enfrentamos esa definición y a veces cuando no encontramos respuestas en nuestro proceso, nos damos cuenta de que algo nos está faltando, ¿no? ¿Qué ha faltado? Y les digo esto porque lo vemos mucho. Ni siquiera diseñar, pero ¿y cuál es la carga? ¿Cuál es el material? ¿Qué características tiene? No hay especificación. Y esto pasa mucho en Latinoamérica. A veces hay empresas que trabajan de una manera un poco más, no quiero ser respetuoso, pero a veces trabajan de una manera que no generan información suficiente para desarrollar las cosas en el orden que deberíamos, ¿no? Entonces, finalmente, después de todo esto, ¿cuál es ese error que cometemos cuando empezamos a diseñar máquinas? ¿Cuál es ese peor error que podemos tener cuando diseñamos máquinas? Por lo menos en nuestra experiencia, dentro de lo que hemos visto con los clientes, con las personas que capacitamos, es esto. El peor error en el diseño de máquinas es pensar que solo necesitamos modelar en 3D. Y uno puede pensar, pero eso es medio evidente, ¿no? Claro, si hemos seguido este razonamiento, ya he llegado a esta conclusión hace buen rato. Pero, ¿qué ocurre cuando estamos en el contexto de un trabajo? Cuando alguien dice, diseñemos tal cosa, corre al software 3D a modelar algo, ¿sí? O a tratar de encontrar una solución. Y normalmente terminan haciendo la primera cosa que les viene a la mente. O que le viene a la mente al jefe. O a la jefa. ¿Sí? Entonces,
Este error de concepto puede parecer muy evidente, ¿sí? Pero tiene una serie de consecuencias muy, muy complicadas al final del día, porque cuando no entendemos el proceso de diseño que tenemos que hacer antes de modelar en 3D, vamos a tener probablemente, en mejor de los casos, un modelo 3D que sea fiel a una única idea, ¿sí? A una única idea que se supone que esperamos que sea buena o esperamos que sea la mejor idea que se le pudo ocurrir a esta persona, porque no tenemos una metodología para evaluar las mejores ideas. No hay una metodología siquiera para generar mejores ideas, y las hay. Hay metodologías para crear conceptos de máquinas sin que tengas que depender de tu creatividad. No digo que no tengas que tener creatividad, me refiero a que no dependas de que si este día estás inspirado o no, si te levantas de buen o mal humor. Eso no debería afectar tu trabajo. Solemos pensar que la creatividad es un tema alejado de la metodología, de la lógica y el orden, y no necesariamente es así. Por lo menos a nivel de ingeniería hay herramientas metodológicas, sí, que nos permiten generar ideas nuevas, conceptos, sin tener que depender de nuestro estado de ánimo. O sea, esto tiene que producir, tiene que funcionar en el momento que tiene que funcionar, ¿no? Entonces, esto es muy importante para considerarlo. Entonces, siguiendo la línea de esto, ¿qué tendríamos que hacer para evitar caer en estos errores? ¿Sí? Entonces, aquí hay una serie de consejos que podemos darles, digamos, recomendaciones. Por supuesto, cada esquema de trabajo puede ser diferente, pero esto es más o menos lo que en nuestra experiencia hemos visto que es lo mínimo que tendríamos que hacer cuando enfrentamos el proceso de diseño. Lo mínimo, mínimo. ¿De acuerdo? Primero es definir quién es el cliente o usuario, que no es lo mismo cliente y usuario, ¿no? Pero digamos que lo consideramos muy similar en este momento. ¿Sí? Primero tenemos que conocer quiénes son. ¿Sí? Definir, ¿sabes qué? Este proceso, este producto va a ser para esta clase de cliente usuario. Estamos hablando de mercado, sí, por supuesto, ¿no? Pero es algo un poco más fino que eso. No solamente es un segmento del mercado, no solo un sector industrial, tenemos que especificar, ¿sí? Si estamos haciendo una máquina, no sé, para seleccionar manzanas, ¿sí? ¿Qué manzanas? ¿Para qué clase de sector? No todos los productores de manzanas son iguales. Tienen tamaños distintos, tienen niveles de producción distintos. ¿De acuerdo? Entonces tienen problemáticas también diferentes, ¿no? Necesidades diferentes. Entonces pensemos en eso, definamos el cliente para el cual vamos a proponer una solución. Luego entendamos el problema de ese cliente. Segunda recomendación, es algo que nos suele pasar, se nos pasa por alto. ¿Sí? Entender el problema del cliente. Les decía esto, por ejemplo, de las manzanas, una máquina para seleccionar manzanas. La pregunta es, ¿el cliente necesita seleccionar las manzanas de verdad? Porque a lo mejor le queremos vender una idea genial, pero ¿y si no lo necesita? ¿Su problema es seleccionar manzanas? ¿En serio? ¿Por tamaño? ¿Por color? ¿Por estado de madurez? ¿Cuál va a ser el criterio? ¿Me dejo entender? Entonces, si yo creo que es por tamaño y le entrego una máquina así, dice, oye, pero el tamaño no es de repente tan relevante para este cliente. Me basta que sean en dos colores, ¿no? Las que están más rojas y las que están más verdes, porque yo solamente quiero separar las que están inmaduras. Y punto. ¿Sí? Porque van por otra vía, ¿no? Esas van más lejos porque, ¿no? Tengo que entender su problemática, conversar con el cliente. Lo siguiente, por supuesto, es plantear soluciones que sean suficientemente claras. Cuando decimos suficientemente claras, ¿qué quiere decir? Que no es que tengan que estar definidas al 100%. ¿Sí? No es que tu solución, tu primera propuesta de solución tenga que estar con plano de fabricación, ¿no? Con prueba de calidad y etcétera, ¿no? Y la firma de todo el departamento de ingeniería. No necesariamente es eso. Suficientemente claro quiere decir que tenga suficiente información para poder compararlo con otras soluciones. Porque deberías tener varias soluciones. ¿Sí? Luego es entre esas soluciones elegir la adecuada. Obviamente, si tengo varias, tengo que elegir cuáles. No le voy a entregar 5 máquinas al cliente y decir, oye, a ver cuál te sirve mejor. ¿No? El cliente nos llama para que nosotros solucionemos el problema y le entreguemos lo que necesita.
¿de acuerdo? Entonces nosotros tenemos que hacer una evaluación. Y luego, bueno, desarrollar esas soluciones para convertirlas en prototipos si es necesario, o en todo caso ya pasar al desarrollo del producto final. Y es lo que tenemos que hacer finalmente. El cliente va a querer que le entreguemos la solución, no que le entreguemos más problemas. Nos llaman para entregar la solución. Y eso es la ingeniería, ¿no? Entonces, esto es lo mínimo, mínimo que debemos entender. Y yo sé que esto es un poco complejo a veces de abordar o de entender porque a nivel de ingeniería del día a día es difícil, ¿sí? Detenerse un momento de todo el flujo de cosas y toda la inercia que nos viene moviendo para detenernos a pensar en estas cosas. Pero es que es muy importante. El riesgo de no hacer esto es entregar algo que el cliente no necesita. Que el resultado sea distinto al que esperamos, por supuesto. Y eso es algo que no se puede permitir. No nos podemos permitir hacer algo de esa naturaleza. Así que la recomendación final, digamos, el consejo cero es, yo sé que el día a día puede ser muy largo, lo entendemos, pero el consejo cero, digamos, sería, si trabajas en diseño, separa un tiempo en tu trabajo para hacer diseño. Si trabajas en ingeniería, separa un tiempo en tu día a día para hacer ingeniería. Porque pasa que muchas veces hacemos labor administrativa, que no está mal, por supuesto. Pero si lo tuyo es hacer ingeniería, termina lo administrativo y haz la ingeniería, haz el diseño, ¿sí? Y esto que ves aquí es lo mínimo que deberíamos hacer. ¿Sí? No todo es modelado 3D y ese es el problema justamente. Es por eso es que hacemos esto. Vemos ese problema de comprensión muy a menudo. Dicen, diseñemos algo, instalemos el programa. Ya, pásame el archivo. ¿Dónde está el modelo 3D? Y hay muchas cosas más que hacer antes de llegar a esa etapa. ¿Sí? Cuando le encargan una novela a alguien y le dicen, ya, empecemos con el Word y tal, y no sé, y el capítulo tal. No funciona así. Sabemos que hay una planificación detrás, que hay una serie de procesos que hay que seguir, hay que entender cómo funcionan las cosas. Así que esta es nuestra recomendación. Tengan esto muy en cuenta. No cometan este error, por favor, cuando enfrenten el proceso de diseño. Tengan mucho cuidado con esto. Esto es lo que queremos compartirles el día de hoy. Les agradezco muchísimo realmente su asistencia. Recuerden, nosotros somos J2MEC, hacemos ingeniería y diseño de máquinas. Pueden seguirnos en nuestras principales redes sociales. Y si desean contactarse con nosotros, está nuestro email aquí o en los comentarios de esta publicación donde lo vayamos a poner. Bien, así que cuídense mucho y gracias por su asistencia. Hasta una muy próxima oportunidad.